Doc, ¿puede aceptar a los últimos que están en la sala de espera, por favor? Sí, aquí voy a ir viendo de igual forma para que se vayan incorporando. Listo. Bien, estudiantes, con la clase del día de hoy corresponde ya a artrópodos. Tal vez ustedes habrán escuchado algunos de ellos que tienen importancia médica. En la clase de generalidades, de igual forma, ustedes han conocido a triatoma, triatominos, ¿no? Que el más importante vendría a ser el género triatoma, que es responsable de la transmisión de la enfermedad de Chagas o mal de Chagas, también conocido. Sin embargo, no es el único artrópodo de importancia. Dentro de ellos, ustedes pueda que hayan también escuchado hablar sobre las arañas, ya que tienen una importancia por el veneno que ellos presentan en sus glándulas. Y con respecto a artrópodos microscópicos, que vendrían a ser los ácaros. Y de igual forma, los mosquitos. Ustedes cuando han escuchado hablar de mosquitos, aquí al menos en Lima sí hay uno que tiene gran importancia por la transmisión de un virus. Si bien es cierto, lo que corresponde a virus, ustedes lo van a escuchar en microbiología, pero ¿qué mosquito tiene importancia aquí en Lima que es causante o es transmisor en este caso, ¿no? De un virus? ¿Cuál de ustedes conocen? Creo que sí deben conocer porque siempre por las redes sociales se busca de difundir las características que presenta el mosquito, ¿no? Que en este caso correspondería a Aedes. Aedes aegypti por la importancia de la transmisión del dengue. Sin embargo, el dengue no va a ser el único virus que transmite Aedes aegypti. Más adelante van a ver que puede transmitir también otros virus. Con respecto a algunas generalidades sobre estos organismos, incluso podríamos tomar como referencia el nombre que ellos poseen, ¿no? Artrópodos, pies o patas que son articulados. Ellos aún vienen siendo organismos invertebrados de todo lo que estamos conociendo aquí en el curso. Se indica también que ellos tienen un cuerpo segmentados. Por ejemplo, aquí en la imagen se indica la presencia del chinche de cama, presente varios segmentos, pero en otros artrópodos estos segmentos no son del todo definidos. Incluso a veces esos segmentos pueden estar fusionados o fundidos, como sucede con los ácaros. Por otro lado, acá se indica de que ellos presentan una cubierta que lo va a proteger, que va a ser su cutícula, que vendría a ser como un exoesqueleto, el cual es duro y que está constituido principalmente por quitina. También presenta una simetría bilateral. Asimismo, ya que son organismos más evolucionados, van a presentar tanto un ejemplar hembra como el macho, siendo la hembra de mayor tamaño en la mayoría de los casos. Con respecto a su desarrollo, en este caso se va a dar mediante metamorfosis, que van a presentar algunas variaciones en los estadios evolutivos que ellos pueden presentar. Y con relación a los apéndices, claramente ahí cuando damos una importancia a las patas, el número de pares de patas que pueden presentar cada uno de estos grupos, pero también se detalla la presencia, por ejemplo, en los mosquitos de alas, pares de alas, piezas bucales que van a ser importantes, sea para la obtención de alimento o porque tal vez ellos también están asociados con procesos hematofágicos. Y las antenas, esto va a estar más involucrado con los insectos. Internamente ya, esto creo que ya terminaría siendo más complejo, pero también ellos presentan un sistema circulatorio, nervioso y también excretor. Bien, con relación a la metamorfosis, ¿qué es lo que nosotros estamos visualizando? Vemos de que hay una metamorfosis que es conocida como completa u holometabólica y otra que es la incompleta o hemimetabólica. ¿Y cuáles van a ser las diferencias entre estos tipos de metamorfosis? En el primer caso, la que es la metamorfosis completa va a presentar los estadios evolutivos de huevo, larva, pupa, que es un estado de dormencia justamente de este artrópodo, y posteriormente va a emerger el adulto, puede ser la hembra o el macho. El detalle aquí es el siguiente, de que ellos, vamos a dar relevancia a dos estadios, la larva y el adulto. En estos casos, estos estadios van a presentar diferente tipo de alimentación. Por ejemplo, los adultos principalmente se les asocia por ser hematófagos, pero las larvas van a presentar un tipo de alimentación diferente. Por ejemplo, podría estar asociado con ingesta de materia orgánica en decomposición en el medio ambiente. Y como ejemplo, aquí se ha colocado a las pulgas.
Entre ellos no es la única, también los mosquitos presentan metamorfosis completa, entre otros artrópodos. Sobre la metamorfosis incompleta, también hay estadio de huevo, pero del huevo lo que va a emerger en este caso son estadios ninfales. Estadios ninfales que pueden ir variando según la especie que estemos estudiando. Aquí se ha detallado lo que corresponde al desarrollo de un triatomino, en donde está el estadio ninfal 1 hasta el 5 y posteriormente se va a transformar en el adulto. Y en este caso, los estadios ninfales son formas más pequeñas del adulto, solo que las ninfas todavía sus estructuras reproductivas no están completamente desarrolladas. Con relación al tipo de alimentación, nosotros podríamos tener lo siguiente, de que las ninfas y el adulto tienen o presentan el mismo tipo de alimentación. Y en este caso, siendo el ejemplo de un triatomino, siendo la ninfa y el adulto que se van a alimentar de sangre, ambos estadios pueden transmitir a Trypanosoma cruzi. Con respecto a la importancia médica que tienen los artrópodos, ya hemos mencionado algunos de ellos, pero también se ha visto de que otros pueden estar asociados por una acción parasitaria. Un ejemplo podría ser en este caso Sarcoptes scabiei, que es el causante de la sarna. Acciones de partes de artrópodos, creo que en algún momento ustedes pueden haber sufrido o haber entrado en contacto con abejas y ellas cuando se sienten amenazadas atacan, en grupo inclusive, y ellos dejan un aguijón que posteriormente puede generar una respuesta inflamatoria y también asociado con alergias. Sobre la inoculación de ponzoña, esto sí es un término que más adelante se va a recalcar, incluso para que ustedes tengan un mejor entendimiento, que va a ser la inoculación de un veneno que está compuesto por enzimas u otro tipo de proteínas o péptidos que van a generar un daño en el ser humano, dependiendo del tipo de veneno, ¿no? Algunos son dermonecróticos, hemolíticos y otros pueden tener una acción neurotóxica. También acción de hipersensibilidad en la parte inferior, que un ejemplo aquí podríamos destacar a los mismos ácaros, ¿no? Que son considerados alergenos, que están presentes en el polvo. Y creo que el más importante para ustedes va a ser la transmisión, en este caso, de agentes infecciosos. Solo que tengan en cuenta de que los agentes infecciosos son diversos. Pueden ser virus, bacterias, hongos inclusive, y también hay algunos parásitos que pueden ser transmitidos por artrópodos. Y también vuelvan a revisar las definiciones de lo que es vector biológico y mecánico, porque aquí algunos ejemplos que podríamos dar para vector mecánico serían la mosca y la cucaracha, ya que ellos únicamente van a transportar eh, al agente infeccioso, pero aún va a mantener su infecciosidad. Puede ser estadios evolutivos de algunos parásitos, por ejemplo, quistes o huevos, en su superficie principalmente, pero en algunos casos también se puede encontrar en su tubo digestivo. Solo que no va a haber ningún tipo de transformación en ellos. A diferencia de lo que es un vector biológico que sí se va a llevar a cabo parte del ciclo de un parásito, incluso puede ocurrir la multiplicación como sucedería en las bacterias. Y ahí tenemos ejemplos a los triatominos por transmitir Trypanosoma cruzi. Y aquí al costado, creo que ustedes ya lo deben haber visto en algún momento, de repente en la universidad, porque en algunas salas se puede ver la presencia de mosquitos, que este correspondería a Aedes aegypti, asociados con el dengue. Aquí he colocado unos términos que sí, a veces ustedes pueda que les genere algo de confusión. Creo que infección es un término que ya han escuchado anteriormente, que va a ser el desarrollo, la multiplicación de un agente infeccioso dentro de un organismo, sea humano o animal. Pero en algunos textos o libros ustedes van a escuchar el término infestación, que en este caso va a corresponder al alojamiento de un artrópodo, su desarrollo y también su reproducción, pero principalmente la superficie, o también puede estar asociado con las vestimentas. Asimismo, este término puede ser utilizado al momento de hablar de una vivienda que presenta una gran cantidad de artrópodos. De repente se han desarrollado en exceso, ha ocurrido la formación de muchos estadios y esa casa va a estar infestada. Incluso aquí se indica, ¿no? Puede ser un área local que está totalmente infestado de un artrópodos. Esto, por ejemplo, sucedió el año pasado en Iquitos, creo que el año pasado, el 2023, que se había detectado una alta infestación en las viviendas.
de garrapatas y posteriormente tuvieron que ir los de la municipalidad para hacer la fumigación. Bien, dentro de lo que son los artrópodos, al menos de los que tienen importancia para nosotros, nosotros podemos observar aquí que se pueden dividir en dos clases o grupos, ¿no? Que ustedes pueden incluso utilizar términos comunes, lo que son los insectos y los arácnidos. En el caso de los insectos, es un grupo más diversificado, presenta un mayor número de especies de importancia, entre ellos los dípteros, que son las moscas, mosquitos. En hemíptera tenemos a los triatominos y también al chinche de la cama. En sifonáptera están las pulgas y tiráptera los piojos. Y en este caso, la mayoría de ellos van a ser hematófagos. A diferencia de los mosquitos, que solo la hembra es la que suele realizar el proceso hematofágico. En los arácnidos, tal vez ustedes piensen que únicamente va a estar representado por las arañas, sin embargo, vamos a ver que dentro de ellos también hay otros artrópodos, entre ellos los ácaros, las garrapatas, los escorpiones, que también tienen una importancia por el veneno que ellos poseen. ¿Qué diferencias podríamos resaltar en este momento en cada uno de estos grupos? En lo que son los insectos, ellos sí, sus segmentos son muy evidentes, presentan tres segmentos, la cabeza, el tórax y el abdomen. Mientras que los arácnidos, ellos pueden presentar dos segmentos o de repente estos segmentos no son del todo perceptibles. Entonces, eso puede ir variando, pero el número de segmentos es menor. Y el número de patas de igual forma. En los insectos presenta tres pares de pata y en los arácnidos en el estadio adulto va a presentar cuatro pares de pata. Al menos esas son las características más importantes para poder distinguir a ambos grupos. Bien, entonces la clase del día de hoy corresponde al primero de ellos, que vendría a ser los arácnidos. Dentro de ellos tenemos ácaros, garrapatas y las arañas y también los escorpiones. ¿Qué características generales presentan los arácnidos? Como se indicó, al menos en el estadio adulto, ellos van a presentar cuatro pares de pata y en su cuerpo, como se indicó, en algunos casos pueden ser evidentes dos segmentos, como sucede con las arañas. En los ácaros hemos visto o se ha mencionado de que estos segmentos están bien fusionados o fundidos. De igual forma, esta característica va a ser evidente en las garrapatas. Y en los escorpiones, ¿qué es lo que sucede? Ellos ya tienen un aspecto más alargado, el mayor número de segmentos e incluso presentan en su extremo posterior una estructura que vendría a ser el aguijón, que está conectada a una glándula de veneno. Con respecto a los arácnidos, también podríamos agregar lo siguiente, que ellos van a presentar un par de quelíceros que suelen tener el aspecto de pinzas que van a facilitar el proceso de capturar a su presa, también un par de pedipalpos asociados con actividad sensorial y lo más importante también para poder distinguirlo de los insectos es que los arácnidos van a carecer de antenas y de mandíbula. Bien, vamos a iniciar ahora con el primer grupo, que en este caso son los ácaros. Y en esta primera ocasión vamos a hablar de la infestación conocida como escabiosis o sarna sarcóptica, que es causado por Sarcoptes scabiei. El detalle aquí va a ser el siguiente, que esta variedad es propia del ser humano, ¿no? Como se está mencionando aquí, es Sarcoptes scabiei homini, variedad hominis. Existen otras variedades que están asociadas con los animales, por ejemplo, con el perro. Puede que ustedes hayan visto anteriormente perros que presentaban sarna, y las personas se coloquen en la idea de que esa sarna puede ser transmitida al ser humano. De forma accidental se podría dar, sin embargo, no es propio de nosotros. Entonces va a ser propio de los perros o de los gatos, tal vez. Sin embargo, si es que se da la infestación de una variedad propia de un animal en el ser humano, esa infestación va a ser autolimitada, no le va a generar mucho daño a la persona. A diferencia, sí, de la variedad que es propia de nosotros, que es la variedad hominis. ¿Qué características presenta Sarcoptes scabiei? Vemos que tiene un cuerpo globoso. En el estadio adulto se pueden visualizar cuatro pares de pata. La hembra es de mayor tamaño a diferencia del macho. Y en la parte ventral nosotros observamos la presencia de unas escamas y espinas que son flexibles.
Sobre el tamaño, tengan en cuenta que estos son microscópicos. Muchas veces he visto videos en redes sociales que las personas creen que se va a ver fácilmente, pero no es así. Tengan en cuenta o como referencia su tamaño, que va a ir variando de 350 a 400 micras. ¿Cómo es que una persona se va a infectar con este ácaro? Principalmente se va a dar por el contacto directo de persona a persona. Puede ser en una vivienda que es pequeña y presenta numerosos miembros familiares. Va a facilitar el contacto y la transmisión de este ácaro. Pero no es el único mecanismo. También se ha visto asociado con el uso de fomites que están infestados. Puede ser la ropa de la cama, quién sabe, de repente yendo a un hotel que no cumple una buena higiene, en vestimentas que están guardadas. Y de igual forma también se ha visto el ir a determinados locales, por ejemplo, en baños o lugares que son bastante concurridos, también puede facilitar la transmisión de Sarcoptes scabiei. ¿Qué estadios evolutivos va a presentar este ácaro? Presenta el estadio de huevo, larva. La larva es una larva hexápoda, es una larva que inclusive ustedes van a ver la siguiente semana en la práctica, y posteriormente se desarrolla en los estadios ninfales hasta llegar a los adultos. En este caso, ustedes están viendo en la imagen, ¿no? Este ácaro, una vez que ya se ha establecido en la piel, va a ir formando túneles, va a pasar el estrato córneo y se va a establecer en la epidermis formando unos túneles. La hembra lo que hace es buscar justamente mayor alimento y también colocar sus huevos. Entonces se va a ir alimentando de células, de restos que pueden quedar en la piel. Y conforme se va a ir dando su avance, se van a ir formando túneles, aquí como están pudiendo apreciar. Y va a ir colocando huevos que se van a ir quedando como un rastro, de 3 a 5 huevos por día. Y no es lo único que va a ir dejando, sino que también va a ir dejando su excreta. Entonces, esto va a ir generando una reacción inflamatoria. Tengan en cuenta también en esta imagen, muy aparte de cómo es que va a ocurrir la transmisión o su desarrollo, lo más importante también es ver qué puntos son los principales que son afectados en el ser humano. Aquí se destacan las manos, en la pliegue de la piel, por ejemplo, en la región de las nalgas, en la región dorsal, la parte abdominal, en las axilas, en el codo y también en la muñeca. Con respecto a la patogenia, aquí debemos definir de que principalmente se va a dar por la formación de estos túneles, ¿no? En este caso realizado principalmente por la hembra para la deposición de los huevos. Y en este caso va a estar a nivel de la epidermis. Y durante este proceso se va a ver que va a estar asociado con un daño mecánico y en el cual va a involucrar que este ácaro va a secretar su saliva y esta saliva va a presentar diversas enzimas, entre ellas proteasas, para poder ir formando justamente estos túneles. Y como se está viendo aquí en la imagen, este ácaro ha ido avanzando, la hembra ha ido colocando los huevos. Hay larvas que ya van a emerger y que pueden dar la formación de otros túneles. Y también vemos el rastro de las heces, sus excretas, ¿no? Que van a estar asociadas con procesos inflamatorios. Entonces, dentro de las manifestaciones vemos la presencia de pápulas, regiones que están un poco elevadas, con lesiones eritematosas, pero que van a presentar una delimitación que va a ser bien definida. Son también asociados con prurito intenso. En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Los ácaros pueden salir a la superficie, van a salir de estos túneles, pero lo pueden hacer en cualquier momento del día, solo que lo más importante se va a dar durante la noche. Eso es lo que más se ha podido relacionar en una infestación por Sarcoptes scabiei. En ese periodo es donde hay más emergencia de estos ácaros a nivel de la superficie de la piel, para que en este caso pueda ocurrir la cópula. Posterior a ello, vemos la presencia de lesiones ya con mayor tamaño, incluso con borde irregular. Y lo otro que podría también estar asociado posteriormente con infecciones secundarias por bacterias, peor aún si es una persona que no tiene una buena higiene. Como resultado, se va a tener un engrosamiento de la piel, lesiones irregulares que van a presentar costra en la parte central. Con respecto a las regiones más afectadas, eso sí es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Eso les puede ayudar incluso un poco en el diagnóstico, siendo los dedos, los pliegues interdigitales, en las manos.
codos, en las axilas, en la región mamaria y también alrededor del ombligo y las nalgas. Lo que ustedes vieron anteriormente era algo que puede ser tratado si el paciente llega a tiempo y en algunas situaciones vamos a ver de que se podría presentar una variación de esta sarna, que es conocida como sarna noruega o costrosa. Y lo que va a suceder en este caso es que va a haber una mayor cantidad de lectoparásito, incluso como ustedes están observando con costras que son salientes. Y hay una mayor extensión de esta infestación, pudiendo llegar inclusive a la cabeza o también a la palma de la mano, a la planta de la planta de los pies. En este caso, ¿cuándo se puede presentar una sarna noruega? Principalmente en aquellos pacientes que han presentado una respuesta de hipersensibilidad muy aumentada o de repente en individuos que están con un determinado grado de desnutrición avanzado o en pacientes con el sistema inmunológico comprometido. En relación al diagnóstico, aquí ustedes deben también tener en cuenta los antecedentes. Entonces, deben tomar en cuenta si de repente el paciente, su vivienda, tiene otro miembro de la familia infestado con este ácaro, con el mismo tipo de lesiones, si es una vivienda con hacinamiento, son numerosos los familiares. Posteriormente, también considerar la localización de las lesiones. Eso sí es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, así como también el prurito. ¿En qué momento del día es más intenso? Recuerden que principalmente la mayor intensidad se va a presentar en la noche. ¿Y cómo es que va a ser la evolución de estas lesiones? Siendo al inicio eritematosas y posteriormente que va a involucrar el engrosamiento de la piel con presencia de costra. Para el examen parasitológico, ¿qué es lo que se necesita hacer? Se tiene que hacer un raspado de la piel, se va a colocar ese raspado con gotas de hidróxido de potasio o de lactofenol que ayudan un poco a la observación en microscopio, a aclararlo en sí a este ácaro. Y en otros casos se ha visto que también puede ser útil la cinta adhesiva. Lo colocan en justamente la zona lesionada y posteriormente una lámina portaobjetos para poder ser vista en el microscopio. Sobre el tratamiento, se considera, al menos de forma tópica en cremas, la permetrina y de vía oral, la ivermectina. Bien, ahora pasamos a otra infestación que es conocida como demodicosis, y en este caso es causada por dos ácaros del género Demodex. Demodex folliculorum, que va a tener una mayor prevalencia en la población humana, y Demodex brevis, que es de menor prevalencia. Los tamaños ustedes pueden ver que van a ser diferentes. Brevis, su mismo nombre, es corto, con un cuerpo breve en sí, casi 100 micras, y Demodex folliculorum es de mayor longitud, casi 400 micras. ¿Qué aspecto tienen estos ácaros? Son de cuerpo alargado, segmentado, se ven como pequeños anillos que se forman en la región abdominal, y en el estadio adulto van a presentar 4 pares de patas. ¿Dónde pueden localizarse estos ácaros? Cuando hablamos de Demodex folliculorum, por su mismo nombre va a estar asociado con los folículos pilosos, mientras que Demodex brevis se va a encontrar en las glándulas sebáceas. ¿Y qué regiones principalmente son afectadas? A nivel de la nariz, de los párpados, de la raíz de las pestañas, pero también puede ser detectada en otras regiones corporales. Son conocidos como ácaros cosmopolita ya que presentan una amplia distribución y cuando hablamos de Demodex folliculorum, principalmente afecta a los adultos mayores. Con respecto a su desarrollo, siendo un ácaro, ellos generalmente van a presentar esos estadios que están siendo representados, de huevo, larva hexápoda, ninfas, ninfa 2 en este caso que llega a desarrollarse, hasta los adultos, la hembra y el macho. ¿Cómo es que se va a dar la transmisión en el ser humano? Va a ser por contacto directo de persona a persona, principalmente en la noche, es donde ellos emergen de su hábitat, se localizan en la superficie y eso facilita la transmisión de persona a persona. Según lo que se ha podido ver en la literatura, es que Demodex en algunos casos tiende a ser un ácaro polémico.
¿Por qué? Porque hay algunos investigadores que lo asocian que directamente va a causar el acné, pero hay otros que han podido determinar que en realidad no es que va a causar el acné, sino que lo va a terminar agravando, principalmente si esta puede estar asociada por infecciones secundarias. Pero esto se daría principalmente si es que es una alta infestación, ¿no? Es decir, que hay altas poblaciones de este ácaro en la piel. Asimismo, también se ha visto asociado con blefaritis, foliculitis, dermatitis y la rosácea. Esto de rosácea sí, inclusive yo he podido evidenciarlo. Tenía una colega que necesitábamos justamente Demodex para el laboratorio y ella presentaba rosácea. Y ahí nos surgió la idea que, quién sabe, tal vez su rosácea era causada por Demodex. Y colocamos cinta adhesiva en su mejilla y pudimos recuperar a Demodex folliculorum en esa ocasión. Para demo de foriculorum principalmente se ha visto asociado por causa la blefaritis. Como ustedes están viendo aquí en la imagen, hay aparición de costra, coloración amarillenta o caspa en la base de las pestañas. Va a presentar ojos irritados y también la sensación de la presencia de cuerpo extraño. Al costado del lado derecho, en la parte inferior, ustedes ven una representación, ¿no? A través de un corte histológico, donde se indica la presencia de demo de foliculorum. Con relación al diagnóstico, aquí va a ser importante el examen parasitológico, como se está representando también en la primera imagen, ven al técnico que está haciendo la extracción de 2 a 3 pestañas y de preferencia tiene que hacerse de cada ojo para posteriormente colocarlo en una lámina portaobjetos con solución fisiológica o de repente, si está asociado con rosácea o acné, hacer una impregnación de la lámina directamente en el área afectada. Y en el microscopio ustedes ya van a poder visualizar como se está indicando aquí, ¿no? En la imagen inferior se ve una pestaña con ejemplares de Demodex folliculorum y en el caso de Demodex brevis, ¿qué es lo que sucede? No es tan numeroso como se puede apreciar en Demodex folliculorum. Se pueden encontrar de forma solitarias en las glándulas sebáceas. Para el tratamiento, principalmente se utiliza la ivermectina. Bien, ahora pasamos a la trombiculosis. En este caso son causados por ácaros del género Neotrombicula. Son varias las especies que presentan importancia médica. Al menos aquí en Perú lo que se ha podido encontrar es Neotrombicula autumnalis, que realmente, chicos, yo sé que son nombres complejos, pero realmente es así de la manera que han sido reportados. Pero para que no se haga tan complejo para ustedes, tienen nombres comunes. Entonces, aquí en nuestro país, por ejemplo, lo conocen como izango, bicho rojo, ácaro rojo. Y la importancia que nosotros le damos a este ácaro es porque sus estadios larvarios, la larva hexápoda, suele ser atraída por el CO2 que es eliminado por un hospedero vertebrado. Entonces, entre ellos pueden estar animales o incluso el ser humano. Y lo más importante aquí es que ellos no presentan una alta especificidad, por eso es que puede ser encontrado en animales y de forma accidental en el ser humano. Y estas larvas, una vez que se adhieren a la piel, van a ir adquiriendo sus nutrientes, se van a ir alimentando de células, de la linfa, mediante la acción de algunas enzimas que van a ir secretando. Aquí en la imagen ustedes ven la coloración bien característica, incluso se resalta, ¿no? Que es una larva con 3 pares de patas. Ya cuando es adulto se desarrollan los 4 pares. Puede estar presente en la vegetación o también en viviendas que están abandonadas. Por ejemplo, aquí se ve en una pared la presencia de una gran cantidad de los estadios larvarios. ¿Qué nos puede causar este ácaro? Como ustedes están viendo, son lesiones bien llamativas, lesiones pruriginosas causando en este caso una dermatitis, con la presencia de pápulas con un punto rojo central que nos indicaría la presencia de este ácaro. ¿Y cuáles son las regiones que principalmente suelen ser afectadas? En este caso, las extremidades inferiores y también a nivel de la cintura, que también va a estar asociado con un intenso prurito. Sin embargo, esa importancia que se indicó anteriormente es cuando tiene una actividad como ectoparásito, ¿no? Ustedes están viendo las lesiones presentes a nivel de la piel, pero este ácaro también se ha involucrado
como vector biológico de algunas bacterias, entre ellas Borrelia burgdorferi, que es causante de la enfermedad de Lyme, y Anaplasma phagocytophilum, que es causante de la ehrlichiosis humana. Eso creo que ustedes ya lo van a escuchar en el curso de microbiología. Ajá, entonces, ¿por qué estoy mencionando ese acro? ¿Que ¿Tendrá importancia? ¿No tendrá importancia? Y realmente es bueno que ustedes lo conozcan porque ya se han reportado casos aquí en nuestro país, principalmente en la región amazónica, lo que es San Martín. Se ha podido ver la presencia en escolares, en adultos, inclusive, regiones principalmente rurales, en donde se ha podido detectar la presencia de este ácaro con esa coloración rojiza bien llamativa. ¿Y regiones suelen ser afectadas? Y hemos indicado que son los miembros inferiores, pero también se ha detectado a nivel del brazo y como se está viendo aquí en la zona genital y también en la parte del abdomen. Hay otros ácaros que en este caso ya tal vez no van a estar asociados con una acción parasitaria y como vector biológico, pero sí por una acción a nivel respiratorio y tal vez con procesos alérgicos. Entonces, en este caso vamos a resaltar la importancia de los ácaros que están presentes en el polvo, principalmente el género dermatofagoides. ¿Dónde lo podríamos encontrar? Sea en el polvo de las habitaciones, en los pisos, en los colchones inclusive. Hasta también puede ser detectado en las almohadas. Creo que ustedes habrán visto ahí en los supermercados, de repente en algunas tiendas, de que hay almohadas que tienen esa actividad antiácaro, justamente para evitar estos procesos alérgicos. Y lo que va a suceder en este caso es que estos ácaros directamente, de forma completa, tal vez, o sus fragmentos, o incluso sus heces, van a ser inhalados por el ser humano y posteriormente esto va a generar una respuesta de hipersensibilidad, induciendo así a síntomas respiratorios, principalmente asociado con una rinitis alérgica o un cuadro asmático. Aquí en la imagen inferior inclusive hay personas que coleccionan sus peluches. También se pueden encontrar ahí estos ácaros. Por eso hasta a veces se recomienda proteger a los peluches para evitar el contacto con ellos o que se queden almacenados. Bien, con respecto a las garrapatas también son ácaros, pero son ácaros de mayor tamaño, miden de 2 a 3 milímetros. Y la importancia que nosotros le vamos a dar es que ellos son hematófagos, tanto la hembra como el macho y también esos estadios de larva hexápoda y de las ninfas. Y ellos se fijan fuertemente al hospedero. Asimismo, también podríamos resaltar de que ellos no presentan una alta especificidad por su hospedero y esto generalmente va a causar un problema futuro. ¿Por qué? Porque ellos pueden estar adheridos tal vez a los animales y después entrar en contacto con el ser humano, que ahí se podría inclusive involucrar la transmisión de algunos agentes infecciosos. Dentro de las garrapatas, nosotros tenemos dos grupos de importancia, incluso que le llaman por su categoría taxonómica, que es de familia. La familia Ixodidae, conocidas también como garrapatas duras, y la familia Argacide, conocida como las garrapatas blandas. En el caso de la familia Ixodide, ¿qué es lo que lo va a caracterizar? Va a presentar una estructura anterior que se llama el capítulo, que es bastante notorio para nosotros, incluso aquí está señalado. Y dentro de ello hay géneros que tienen gran importancia, como Rhipicephalus, Bophyllus y Amblioma. Con respecto a la familia Argacide, en este caso, el capítulo no es observable bajo este punto de vista que están teniendo aquí en la imagen, pero si nosotros lo volteamos, vamos a percatarnos que sí está presente y por eso se indica que tiene una posición anteroventral. Dentro de ellos, los géneros que tienen importancia son Ornithodorus y Otobius. Bien, como ustedes están viendo en las imágenes superiores, de forma ocasional el ser humano se puede ver infestado por estas garrapatas. Ellos van a obtener su sangre, tanto la hembra como el macho. Incluso se fija fuertemente realmente estos ácaros a la piel, lo cual torna dificultoso la extracción, inclusive si no lo hacen de forma adecuada. ¿Por qué?
En la imagen inferior, ustedes están viendo la presencia, cómo es que realmente se debería hacer la extracción de esta garrapata. A veces pueda que ustedes en sus perros hayan visto la presencia de estos artrópodos y lo que han hecho de forma instantánea es arrancarlos lo más rápido posible, pero ahí tenemos un pequeño problema, que si ustedes hacen de forma brusca esta extracción, sea en un animal o en el ser humano, lo que va a generarse es que se quede la región anterior, que vendría a ser el capítulo, en donde están las piezas bucales, y eso está conectada con su tubo digestivo, también con otras glándulas, que si se quedan libres puede también generar posteriormente una reacción inflamatoria. Pero eso es en la importancia cuando ellos son hematófagos. Ahí están causando lesiones que pueden durar semanas inclusive. Otra importancia que le vamos a dar a las garrapatas es cuando ellos actúan como vectores biológicos, sean de bacterias, de virus o de parásitos. En el caso de la babesiosis, es una infección causada por un protozoario hemático que tiene importancia en medicina veterinaria. Sin embargo, ya se han reportado casos en el ser humano, en Colombia, en Venezuela y en Ecuador. Aquí en el Perú, por el momento, no se ha reportado como tal, pero sí es bueno que ustedes lo tomen como referencia, principalmente en las regiones amazónicas y donde se practica la ganadería, siendo en este caso este protozoario transmitido por Ripicephalus del subgénero Bophyllus micropus. También tenemos la ehrlichiosis humana, que es transmitida por Ixodes escapularis o del género Dermacento, la fiebre de las garrapatas de Colorado, de mayor transmisión en Estados Unidos, así como habíamos indicado en el caso del ácaro rojo. Hay garrapatas que también pueden transmitir la enfermedad de Lyme, pero en este caso por el género Ixodes. Y también resaltamos la fiebre maculosa de las montañas rocosas, que es transmitida por la garrapata de los perros, Ripicephalus sanguineus. Y en Brasil se ha dado una gran importancia de una garrapata que es del género Amblyomma, que va a transmitir una bacteria que es causante de la fiebre maculosa brasileira. Allá en Brasil, por ejemplo, en lo que es la ciudad de Belo Horizonte, hay una laguna artificial en donde hay capibaras y las personas lo que hacen por la presencia de estos animales es acercarse a ellos, pero esas capibaras, al menos en esa región, es reservorio de una bacteria, justamente la causante de la fiebre maculosa y que es transmitida por una garrapata. Y es una enfermedad que mata así en pocos días, al tercer día ya puede que la persona esté muriendo. Entonces, mucho cuidado, al menos en este caso, principalmente en esas regiones. No es que toda región que presente capibaras va a presentar a esa bacteria, pero al menos ahí en Brasil, en la ciudad de Belo Horizonte, sí es bastante transmisible. Y la tularemia, que es causada también por una bacteria, pero que tiene mayor importancia en Norteamérica, en Europa y Asia. Aquí en Perú, lamentablemente, el estudio de la transmisión de agentes infecciosos por garrapatas son escasos. Recién hace algunos años se están iniciando poco a poco, lo cual sería ideal, ¿no? Para poder determinar cuáles son los que están siendo transmitidos por las garrapatas y qué garrapatas son las que están involucradas con cada uno de ellos. Bien, ahora pasamos al grupo de las arañas. Y en este caso, ¿qué es lo que va a suceder para poder identificarla? Creo que es algo que ustedes ya habrán visto anteriormente, posiblemente en sus viviendas, en el campo, en los jardines. Las arañas de los jardines también tienen importancia médica, pero no tanto como las que ustedes van a conocer el día de hoy. También tienen, todas las arañas tienen su veneno, pero no todas van a tener un efecto así tan drástico en el ser humano. Bien, cuando hablamos de las arañas, nosotros vemos que ellos ya presentan dos segmentos que son notorios. El anterior, que es conocido como cefalotórax o también prosoma, y el abdomen, conocido como opistosoma. En el estadio adulto, ellos presentan cuatro pares de pata, van a presentar unas estructuras en forma de aguijón, que son los quelíceros, y los pedipalpos que ayudan en el proceso también de la alimentación, y con actividad sensorial. Con respecto a los quelíceros, aquí es donde nosotros le vamos a dar mayor importancia porque los quelíceros, como ustedes están viendo, tienen el aspecto o terminan como si fueran unos colmillos y ellos están asociados con glándulas de veneno. Entonces, para ello yo he colocado dos términos que son muy importantes y creo que ustedes lo van a ver más adelante.
lo que vendría a ser un animal ponzoñoso y la ponzoña. En este caso, el animal ponzoñoso va a ser aquel que va a contener toxinas o diversas enzimas también que van a estar acumuladas en sus tejidos y vísceras. Pueden ser, por ejemplo, las glándulas del veneno. Y la ponzoña son aquellas toxinas que van a estar justamente especializadas con determinada acción. Puede ser dermonecrótico, neurotóxico y que van a ser producidas en determinados tejidos de estos animales y que van a estar conectados con una estructura inoculadora. Pueden ser colmillos, puede ser un aguijón, las espinas o directamente como sucede en las arañas con las quelíceras. Al menos en nuestro país, nosotros podríamos destacar tres accidentes que se pueden dar por la mordedura de araña. Y son tres géneros que ya se han reportado inclusive anteriormente, no solo en Perú, también en otras regiones del mundo. Loxoceles, que va a causar el loxocelismo, Latrodectus, causante del latrodectismo, y Foneutria, causante del foneutrismo. Pero tengan en cuenta que en este caso es a través de la mordedura que ellos ejercen al insertar las quelíceras que son las que están conectadas con la glándula de veneno. Otro detalle que se podría mencionar en este momento es que las arañas no es que todo momento van a morder, sino ellas únicamente atacan o van a morder cuando se van a sentir invadidas o amenazadas. Por eso se indica aquí que la mayoría no son de naturaleza agresiva. Únicamente esta mordedura va a ocurrir de forma accidental. En el primer caso, el oxocelismo es la mordedura de los representantes del género Loxoceles. Al menos aquí en nuestro país se resalta mucho a Loxoceles laeta. Y su cuerpo llega a medir de 1 a 4 centímetros. Aquí en nuestro país inclusive también es conocida como la araña marrón, justamente por esa coloración pardo-café y que presenta una alta pilosidad en su cuerpo. De la misma forma, también es conocida como araña violín o araña violinista, como se está indicando aquí en la imagen. ¿Y por qué se le dirá araña violinista? Porque si nosotros vemos la región posterior del cefalotórax, como se está indicando aquí en el puntero, va a presentar una mancha en forma de violín invertido. ¿Dónde nosotros podríamos encontrar a esta araña? Principalmente en las áreas urbanas y rurales. Y como se indicó aquí en nuestro país tenemos dos especies de importancia. La principal, Loxoceles laeta, y de forma secundaria, Loxoceles rufipes. Asimismo, hay algo que está olvidando aquí. Por ejemplo, como ellos son conocidas como araña casera, eso también les va a dar una pista de dónde es que va a ocurrir la mordedura de la araña. Principalmente se va a dar dentro de la vivienda. Con respecto a su veneno, también ahí vimos el uso del término ponzoña. Vamos a ver que tiene un efecto dermonecrotizante, hemolítico. También si ya es de forma sistémica, puede causar daño a nivel del riñón y también del hígado. En este caso, ¿cuáles son los compuestos que puede presentar su veneno? La esfingomielinasa D, la loxoslicina, hialuronidasa, otras enzimas, entre ellas la fosfatasa alcalina, proteasas, entre otros. Pero de todos estos compuestos, el más importante, incluso el que va a ser la toxina predominante, va a ser la esfingomielinasa D, que es considerada como el factor dermonecrótico y hemolítico. Mientras que la hialuronidasa también tiene una importancia, pero generalmente va a estar asociada con un efecto inflamatorio local. Aquí en imagen ustedes pueden apreciar de forma de vista anterior de lo que es la araña con sus quelíceras con aspecto de colmillo, que son los que van a insertarse en la piel y facilitar la inoculación del veneno, ya causando posteriormente una lesión que al inicio es enrojecida, puede presentar así como ampollas, pero posteriormente se va a ir formando ya una lesión de mayor tamaño con necrosis. Entonces, en este caso, ustedes pueden distinguir dos tipos del oxocelismo, el oxocelismo cutáneo y el oxocelismo viscerohemolítico. En el primer caso,
¿Qué es lo que va a suceder? La persona lo que va a indicar en las primeras horas es un dolor de tipo urente, tipo quemante, que también es lacinante, pero pueda que en algunas personas esto sea imperceptible. Entonces van a ir pasando algunas horas, por ejemplo, las 6 horas va a indicar ya la presencia del dolor y también la presencia, en este caso, de ampollas, que son conocidas como las flictenas. Ya al menos estas van a ser visualizadas las 48 horas, causando en este caso en la persona como una sensación de quemadura. Posterior a ello, vemos que esta lesión va a ir formándose una mancha en la parte central, ovoide o a veces con aspecto irregular, que en este caso esta mancha central es de coloración violácea y que es bordeada por halos pálidos o también rojizos, y todo ello va a constituir algo que es muy importante en la mordedura por los oxeles, que es conocida como la placa libedoide. Eso sí es bueno que ustedes lo tengan en cuenta porque va a ser algo que va a ayudar mucho también en el diagnóstico. Por ejemplo, las personas tal vez no visualizaron bien a la araña que les había mordido, pero la presencia de la placa libedoide, es decir, la parte central violácea con bordes rojizos o pálidos, van a ayudar mucho a guiar de que se trataba de una mordedura por los oceles. Y posteriormente ya se daría el inicio de la necrosis. Pero ese es a nivel del oxocerismo cutáneo. Ya en el oxocerismo visero-hemolítico vemos de que la lesión va a ser más profunda, incluso en algunos casos se puede llegar a visualizar el hueso y va a estar acompañado con fiebre, náuseas, vómitos, dolor muscular y también con hemólisis. Entonces, en este caso ya va a producir un síndrome sistémico en el cual va a involucrar anemia, ictericia y también, como estamos mencionando, hemólisis, va a haber liberación de la hemoglobina y posteriormente a nivel de los riñones, esto puede generar un taponamiento, lo cual se va a manifestar mediante una insuficiencia renal. Con el posterior fallo multiorgánico, también hipotensión y la presencia de convulsiones. Como detalle, en esta ocasión podríamos indicar que va a depender mucho seguimiento que ustedes hagan en el paciente, pero lo más importante aquí es ver que hay algunos grupos que son más susceptibles a presentar un síndrome sistémico y esto va a suceder en los niños. Aquí en nuestro país, por ejemplo, hasta el año 2023, ustedes están viendo los casos que se han sido reportados a nivel nacional. Son diversas las regiones que son afectadas, sean regiones amazónicas, en la región andina o también en el litoral. Pero los departamentos que mayor número de casos suelen presentarse, podríamos destacar en este caso a Lima, claramente, a Arequipa y también a Tacna. Y al menos hasta este año, las primeras semanas, lo que se vio que ya había invertido todo totalmente. Por ejemplo, se vio que había menos casos en el litoral, pero habían aumentado más en las regiones amazónicas. Pero eso es al menos hasta el mes de abril. Tendríamos que ver cuál sería el resultado final hasta finalizar este año. Con respecto al tratamiento, ¿qué es lo que sucede? Aquí ustedes tienen que considerar en los casos graves el antiveneno, principalmente en las primeras 36 horas, y también hacer un cuidado, y también asociado con una profilaxis, principalmente por la infección por tétano. Asimismo, acompañado con analgésicos y también antibióticos si es que se presenta una infección secundaria. Lo otro que estaba olvidando en este momento es que si bien llega el paciente, muchas veces se considera colocar hielo de forma intermitente, no ir colocando, retirando de forma intermitente, porque el hielo en este caso va a interferir en la acción de las enzimas y principalmente en la acción de la esfingomilinasa D, ya que es el factor dermonecrótico hemolítico. Pero recuerden que colocar el hielo en este caso sería de forma intermitente, colocar y retirando por momentos, porque si no también le pueden causar una quemadura a la persona. Y ya en las formas graves, si es que ha habido o presenta mayor profundidad esta lesión o tal vez está asociado con un síndrome sistémico, podría requerir un tratamiento quirúrgico. En el caso del latrodectismo, lo que va a suceder es que viene a ser el accidente ocasionado por la mordedura
de las arañas del género Latrodectus, siendo al menos el más importante Latrodectus matam, que inclusive pueda que ustedes ya lo conozcan la próxima semana en el laboratorio. También es conocida popularmente como la viuda negra. Aquí en nuestro país también puede recibir otros nombres dependiendo de las regiones, por ejemplo, como lucacha, también de huilca. Y el tamaño en referencia a Luxoceles es menor. En este caso llega a medir 1 centímetro, centímetro y medio, al menos solo tomando como referencia el cuerpo. Vemos que presenta un abdomen voluminoso, globoso, y lo más importante para poder identificar a esta araña es que ustedes puedan visualizar, bueno, lo más importante es una araña de color negro, pero que puede presentar manchas de color rojo, naranja, y las más importantes van a estar en la región ventral del abdomen. Como ustedes están viendo aquí en la imagen superior del lado derecho, se ve una mancha que tiene el aspecto de un reloj de arena. Como se indicó al inicio, al menos cuando iniciamos las arañas, se había mencionado de que ellas no suelen ser agresivas, pero cuando se sienten amenazadas, ellas van a morder, y principalmente en este caso mediante la mordedura de la hembra. ¿Dónde nosotros podríamos encontrar al Atrodectus, a la viuda negra? Principalmente en guaridas, también asociado en el campo, en cultivos. También he escuchado comentarios de que puede ser detectado en cementerios, debajo de las piedras, por ejemplo. Entonces, traten de ver el lugar donde está presente esta araña y dónde podría ocurrir el accidente. Entonces, en el caso de los oceles, habíamos indicado que es conocida como la araña casera, entonces es más probable que el accidente ocurra dentro de la vivienda. Mientras que en la Trodectus, que es la viuda negra, el accidente mayormente puede ocurrir en el campo, principalmente aquellas personas que se dedican eh, a hacer la producción mediante cultivos. Sobre su veneno, ¿qué es lo que nosotros podríamos destacar? En esta ocasión va a estar compuesto principalmente por una toxina que vendría a ser la alfa-latrotoxina, que va a tener un efecto neurotóxico. Entonces, ¿en dónde va a actuar esta neurotoxina? Va a actuar en los canales de iones, generando el aumento de lo que vendría a ser los iones de calcio. Y como resultado, vamos a tener la liberación de acetilcolina. ¿Qué es lo que indican las personas cuando ha ocurrido la mordedura por esta araña? Que hay un dolor intenso, que se puede extender a algunas otras regiones del cuerpo, entre ellas a nivel de la espalda o del abdomen. También con la producción de sudoración excesiva, que es la diaforesis, epífora, que vendría a ser la producción de secreción a nivel ocular, que es intermitente, y también la presencia de contracciones musculares, al menos al inicio, asociadas a la cara. Inclusive, en este caso, relacionado con las contracciones musculares en la cara, también podríamos mencionar la fascia latrodéctica, que en este caso se va a caracterizar por la presencia de edema bipalpebral, ¿no? Como están viendo aquí en la imagen, se ve todo hinchado, y en ambos ojos. Y de igual forma también esto se podría apreciar a nivel de la boca, alrededor de la boca. Ya en los casos más complejos, esto va a generar dolor muscular asociado con convulsiones, también con taquicardia, hipotensión y choque hipovolémico, y también con la insuficiencia renal. En la parte de laboratorio, ustedes pueden considerar otros exámenes, por ejemplo, el examen de sangre. En el examen de orina, de igual forma, van a ver el aumento de la albúmina, la albuminuria. Pero con relación al tratamiento, vamos a ver que en los casos que son menos graves, solo bastaría el uso de analgésicos y sedativos, con la posterior recuperación en algunos días, pero que aún la persona va a presentar una gran fatiga, desánimo y también postración. El mayor problema se puede presentar principalmente en los niños, en gestantes y también en aquellos pacientes que tienen enfermedades cardiorrespiratorias. Y en ellos sí va a ser muy importante el uso del suero, en este caso del antiveneno. Aquí he colocado una tabla de resumen, al menos destacando las principales diferencias, también que pueden presentar por la mordedura de Latrodectus y de Loxoceles.
pero tengan en cuenta cuál es la toxina predominante. En Latrodectus es la alfa-latrotoxina. Vean el efecto que tiene esta toxina. Y en el caso del oxoceles, el principal componente va a ser la esfingomielinasa D. Y su efecto es dermonecrótico y hemolítico. Asimismo, pueda que en el examen también venga una pregunta: ¿dónde es más probable que ocurra el accidente de la araña, la mordedura de la araña, disculpen? Entonces, en el caso del Atrodectus, principalmente se va a asociar en el campo, en los cultivos, mientras que los oxoceles principalmente se indica dentro de la vivienda. Por ejemplo, cuando vemos de los oxoceles, eh, pueda que esté presente o detrás de un cuadro, de la cama, debajo de la cama, en lugares que de repente ustedes no han movido hace mucho tiempo. Eso recuerdo que sucedió con un estudiante el año pasado que indicó lo siguiente: había mencionado que en su casa le estaba removiendo ropa que estaba guardada hace muchos años y levantando así los polos, los pantalones, se llegó a encontrar un ejemplar del Oxoceles laeta, siendo aún más grave también, ¿no? Por el efecto que tiene su veneno por ser dermonecrótico y hemolítico. Se pueden presentar accidentes si es que uno no se percata, ¿no?, de la presencia de estas arañas. Sobre el fonneutrismo viene a ser producido por la mordedura de arañas del género Foneutria. Y estas arañas ya son de mayor tamaño. Cuando ustedes ven solo el cuerpo son 3 centímetros, pero si sus patas están totalmente extendidas puede llegar a los 15 centímetros. ¿Qué coloración presentan estas arañas? Son generalmente de color gris, café grisáceos. En algunos países lo conocen como araña del bananero porque justamente se ha visto asociado con eh, las plantas del plátano. Y ahí es lo que ustedes podrían observar para también identificarlo, muy aparte de lo que es su tamaño y la coloración, es la presencia de una alta pilosidad, y en este caso de color rojiza, a nivel de los quelíceros. Recuerden que son los quelíceros los que están conectados a las glándulas de veneno. Y en este caso sí es una araña que presenta una mayor agresividad. ¿Dónde ustedes pueden encontrar Afoneutria? Ustedes lo pueden encontrar en el campo asociado con arbustos, en los árboles, por ejemplo, como se indicó, si está de repente asociado con plantaciones de plátano, en locales donde presentan gran número de piedras. Y aquí va a haber un detalle importante: al menos esto se ha visto mucho en lo que es Brasil, que entre los meses de junio y julio, estas arañas, ustedes saben que principalmente van a estar asociados en el campo, pero durante mayo y julio, ellos ingresan a la vivienda y eso va a favorecer el contacto con el ser humano y el posterior accidente. ¿Qué es lo que han podido indicar las personas? Ellos indican que hay un dolor en la parte donde ha ocurrido justamente la mordedura, pero que puede estar asociada con la formación de edema. Aquí en la imagen ustedes ven a nivel del anular se ha formado, hay un pequeño hinchazón, ¿no?, en la base. También parece que hay una debilidad muscular y que a futuro puede generar también daño sistémico, asociado en este caso con taquicardia, con vómito, aumento de secreción, sudoración, diarrea y choque. Con respecto al tratamiento, lo que se indica es una anestesia local, ya que suele ser una mordedura bastante dolorosa, también según lo que se comenta, y también mediante el uso de analgésicos, y dependiendo del grado de gravedad que, que presente, lo que va a suceder es que va a haber la necesidad del uso de antiveneno, que en este caso vendría a ser la zoroterapia. Con respecto a las poblaciones que suelen ser más afectadas, bueno, si son adultos, va a presentar una recuperación si es que se da tiempo también con el adecuado tratamiento, pero los niños son los que corren mayor riesgo, principalmente de muerte. Y con relación a las mordeduras, ¿qué es lo que va a suceder? Se había indicado que ustedes lo van a encontrar en el campo, pero principalmente lo que se ha podido reportar es que los accidentes van a ocurrir dentro de la vivienda. Aquí en nuestro país, hace algunos años, no se daba una gran importancia, inclusive llegaban casos a centros de salud y los especialistas de salud no conocían realmente
de la presencia de esta araña y del efecto que podría tener. Y fue recién en el año de 2009 que se reportaron los dos primeros casos, porque hay otros países donde sí tiene mayor relevancia, lo que es Brasil, Colombia, Venezuela, pero aquí en nuestro país principalmente asociado a las regiones amazónicas. Bien, y ahora pasamos al último grupo, que vendrían a ser los escorpiones o alacranes. El efecto que ellos van a tener principalmente se va a dar por la inserción del extremo posterior, que es un aguijón, y que es el aguijón que es el que está conectado a la glándula de veneno. Pero hay otras características, creo que en algún momento ustedes deben haber visto un escorpión o alacrán. Al menos aquí en Lima principalmente se asocia con las regiones que son arenosas, con presencia de piedras, en lo que son las lomas. Ahí ustedes pueden detectar ejemplares de alacranes. ¿Qué características va a presentar? Presenta un cuerpo alargado, con mayor número de segmentos. A pesar de que son numerosos, también son divididos en lo que corresponde a la región anterior, que es el prosoma, y la región abdominal, que es el opistosoma. Solo que los segmentos anteriores son más anchos, a diferencia de los segmentos posteriores. Y no se vayan a olvidar que el último es modificado, tiene el aspecto de un aguijón, también conocido como telzón. En este caso, ¿por qué nosotros le damos importancia? Claramente por el veneno que van a presentar y que pueden inocularlo a través del telzón, asociado con una picadura dolorosa. Como están viendo aquí en la imagen, hay una reacción que al inicio va a ser maculopapulosa, pero va a presentar una zona enrojecida posteriormente, eritematosa, que es pruriginosa de forma intensa y que puede ir iniciando necrosis. Y si no se trata adecuadamente, esto puede ir aumentando. Con respecto al efecto que tiene el veneno, se ha visto que tiene principalmente una acción sobre el sistema nervioso y también a nivel de las uniones neuromusculares. Ya en los casos graves se ha asociado con convulsiones, también edema pulmonar, también un daño a nivel renal y dependiendo claramente de las especies, porque hay países donde se han reportado casos mucho más graves, puede causar la muerte de la persona. Aquí en nuestro país hay diversas especies que tienen importancia, pero la más destacable al menos vendría a ser Adurroides lunatus, que ustedes van a conocer la próxima semana. Aquí en la imagen se destaca otra especie que eso tiene mayor importancia en lo que es Brasil, pero vean la parte morfológica que prácticamente vendría a ser la misma de Adurroides lunatus. No sé si tendrán alguna consulta, alguna pregunta por el momento, todo tranquilo. Muy bien, Doc. Doc, ¿esto viene en el examen? Hasta ahí viene el examen, ¿no? No, hasta aquí no, hasta la siguiente semana. Lamentablemente es muy pesado. Yo les comenté que iba a ser demasiada información para el primer examen, eh, pero de la manera que se ha establecido en el sílabus y que ya tiene varios años, se va a considerar de esa forma, ¿no? De que entra todo lo que es generalidades intestinales y también artrópodos. Inclusive yo te mencioné hace poco, ¿no? Que es artrópodos, lo de hoy y también lo de la siguiente semana. Pero voy a procurar de que la próxima semana no sea tan extenso. Incluso de la clase de hoy, evité colocar lo que era mordeduras de serpientes, porque habían pedido que también se coloque, pero creo que iba a ser demasiada información ya para ustedes. Entonces, de forma sintética, solo he colocado lo que es artrópodos y lo que correspondía, ¿no? Al día de hoy, porque ya serpientes es otro grupo de organismos. ¿Alguna pregunta más? Hay algo que yo estaba pensando. Eh, Voy a tratar de hacer la siguiente clase, la última clase de artrópodos, que es lo que viene en el primer examen teórico. Y así va a quedar un poco más de tiempo para que ustedes tengan un repaso. Solo que yo les voy a pedir de que ustedes vayan ya leyendo, si es posible, el contenido de las clases que han tenido hasta el momento, hasta lo que justamente es la próxima semana,
y hagan sus consultas en el momento, ¿no? No sé si está bien esa propuesta. ¿Cómo la semana 8 en semana 8 como si no. ¿Hola?